Vamos a comenzar con esta clase de electrónica lineal del grupo 2. Por favor, Misael Telles. Presente, profesor, ¿me escucha? Sí, por supuesto, Misael. Platícanos brevemente qué es lo último que vimos, por favor. Lo último que ya estuvimos viendo fueron los filtros activos, los empezamos a ver. De esos también estuvimos checando conforme a la estructura matemática cuál era un filtro. Si la potencia del numerador era mayor que la del denominador, este no iba a ser un tipo de filtro, nomás por la estructura matemática. También, Ok. ¿Qué más vimos? también estuvimos viendo los desacoplamientos con el amplificador, porque si agregábamos filtros de n orden, se iba perdiendo la potencia. Vamos a desacoplarlos. Ok, perfecto. Fue en esencia lo que llegamos a ver. Ajá. Ok, gracias. Es tu primera participación del tercer parcial. Sí, gracias. Sale, vale. Gracias. Bien. Entonces, les voy a enviar un documento ahorita aquí al chat. Sale. Para que platiquemos al respecto de él. Sí. Bájenlo, por favor. Y vamos a platicar de ese documento, por favor. Listo, profesor, ya lo bajé. Muy bien. Vamos a tomar a Tomás Sánchez. Sí, profe. Apóyame, por favor. Cuando veas mi pantalla me lo notificas, ¿sale, vale? Ok. Ya, profesor, ya les pedí. Muy bien, si tú te das cuenta es el documento que les acabo de enviar, ¿sale? Sí. Bien. Este documento tiene su origen en uno que les envié con anticipación. ¿Ya lo reconociste? Sí. Sí, nos mandó para el segundo parcial, ¿no? Exactamente. De hecho fue en el primero. Ok, sí, creo que ya lo recuerdo. Bien. Este circuito pertenecía a uno en el cual se obtuvo una expresión generalizada. Y este es un filtro pasabajas de orden 2. ¿Ya lo revisaste? ¿Ya lo observaste? Es un filtro. Este es un filtro solito, el que está marcado. Pasabajas de orden 1. Lo coloco en cascada para producir el filtro pasabajas de orden 2. Sí, profesor. En esa ocasión, en esas hojas, nosotros encontramos la expresión generalizada, ocupamos impedancias generales, y una vez sustituido ya cada componente particular, llegamos a esta expresión. ¿Sí queda claro? Sí. Bueno. Sí. Entonces, aquí la parte relevante es que no hubo discusión, se llegó a esa expresión. Aquí se cumple lo que Cedra postula, ¿sí? Es decir, el exponente del denominador es mayor que el exponente del numerador. Solo así podemos hablar de algún filtro. ¿Sale, vale? Bien. Ok. En esa ocasión se dedujeron... Menor igual. ¿Qué pacho?
¿Quién habló? Es menor igual, ¿verdad? No. Ah, sí. Sí, gracias, menor o igual. Sí, gracias. Bien, la frecuencia de corte, el factor Q. ¿Para ti qué significa Q? Tomás. Pues es la efectividad del filtro, ¿no? ¿La qué? Como la efectividad, o sea, qué tan... pues sí, es como el factor de utilidad, pues, ¿no? De ¿Qué utilidad. tanto... Ajá, o sea, ¿qué tan eficiente va a ser? ¿Qué tan eficiente? Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, refiere con el factor de calidad y tiene mucho que ver. ¿Sale, vale? Bien, acompáñame leyendo aquí, a partir de aquí, ¿sí? Hacia abajo. La limitación principal de un filtro pasivo está relacionada con Q. Generalmente el factor de calidad de este filtro, Q, es menor a un medio y decimos que es poco selectivo. Cuando R1 es igual a R2 y C1 es igual a C2, el valor que alcanza Q es de 1/3. En la práctica se requieren filtros que tengan QS mucho mayores que un medio porque se requiere alta selectividad. Se puede obtener un alto valor para Q usando amplificadores operacionales con retroalimentación positiva. Si logramos controlar la retroalimentación positiva y conseguimos que se aplique exactamente en la frecuencia de corte de filtro, podemos obtener cualquier Q que deseemos. Y solo nos limitarán las restricciones físicas de la fuente de alimentación y tolerancia y fabricación de los componentes. El análisis usará un amplificador no inversor en el que aplicaremos retroalimentación positiva. Haremos uso del filtro pasabajas de segundo orden que vimos anteriormente, pero el capacitor no irá a tierra, sino es a través de C2 que proporcionaremos la trayectoria de retroalimentación positiva que necesitamos, como puede observarse en la siguiente figura. Perfecto. Hay dos puntos que quiero resaltar. En el texto que ya leyó su compañero Tomás. El primero es el uso, ¿verdad?, de amplificadores operacionales con realimentación positiva. ¿Sale, vale, Tomás? Como ves en la figura, vamos a ocupar tanto realimentación negativa como realimentación positiva. Ese es el primer tópico. ¿Sale? Ahora, sí. En el texto te dice de una manera muy sucinta, controlar la realimentación positiva. Esto se debe a que si nosotros nos excedemos con la realimentación positiva, el amplificador operacional se va a saturar. Es decir, no podemos permitir tanta realimentación positiva que ya no sea útil. Por esa razón necesitamos ser cuidadosos, controlar la realimentación positiva. Un detalle muy importante es conseguir que se aplique dicha realimentación en la frecuencia de corte del filtro. Entonces, ¿qué significa todo este texto? Que los valores de los componentes, los valores de los componentes C1, C2, R1, R2, ¿sale, vale? Ya van a ser críticos, ¿sale, vale? Es decir, si nosotros no conseguimos que estas capacitancias y resistencias en su conjunto sean exactas alrededor de la frecuencia de corte del filtro, nosotros vamos a tener problemas para conseguir nuestros filtros. ¿Sale, vale, mijo? Sí, profesor. Muy bien, entonces queda latente entonces que vamos a depender de la tolerancia a la fabricación de los componentes siempre y cuando nosotros, ¿verdad?, estemos muy cerca de los valores que nos dé el cálculo respectivo. Bien, entonces, puntualizado esto, ¿qué significa? Ser cuidadosos en la selección de los componentes, ¿sí? Los componentes deben ser lo más cercano al valor teórico que lleguemos a obtener, ¿sale?
Si con los circuitos anteriores ustedes recibieron demasiadas frustraciones, bueno, esto les van a dar un poquito más. A algunos no, ¿eh? Algunos a la primera funcionan sus circuitos por sus capacitancias parásitas, porque tienen bien ordenados sus componentes. Hay varias cosas que intervienen para eso. Bien, como nos vamos a basar en este circuito, observa bien este circuito, mijo. Sale, vale. Observas que C2 va a tierra, C1 va a tierra. Y aquí observa lo que hacemos, que es lo que viene narrado ahí. El capacitor C2, ya en lugar de dirigirse a tierra, pasa, ¿verdad?, a formar parte de la retroalimentación. ¿Sí lo observas claramente? Sí, profesor. Muy bien. Por otro lado, C1 simple y llanamente se conecta a tierra. ¿Sí? Es decir, en esencia este circuito, lo único que hicimos fue tomar a C2 y que formara parte de un lazo de realimentación positiva. Pero entonces aquí ya hay ya la parte emocionante del filtro. Hay restricciones. Fíjate bien, la realimentación negativa, que está formada por R4 y R3, siempre existe. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. Es decir, siempre va a haber señal de realimentación negativa. Pero la realimentación positiva, esa no siempre va a existir, ¿verdad? ¿Esa de quién va a depender? ¿Del tiempo de carga del capacitor? Ándale, de la frecuencia de la señal que salga y cómo es la impedancia del capacitor en relación a la frecuencia del voltaje de salida. Es decir, va a haber frecuencias para las que el voltaje de salida va a haber aquí un circuito abierto, ¿no? CD, por ejemplo. ¿Qué va a haber el CD? Sí. ¿Verdad? Voy a ver un circuito abierto. Es decir, frecuencias muy bajas van a ver a este capacitor con un capacitor de circuito abierto. Entonces, observa el circuito que quedaría, ¿verdad? Sería un voltaje de entrada en la terminal no inversora con R1 y R2, al final de cuentas sería una resistencia cualquiera, y del lado de la terminal inversora, tú tendrías esta realimentación. ¿Qué configuración es, mijo? Si no está interviniendo C2. Retroalimentación negativa. Ándale, si hay realimentación negativa a través de R4 y R3, pero ¿qué configuración es? Inversora. Si ve de R1, R2, considerar una resistencia cualquiera. ¿El inversor? Obsérvala. ¿Eh? ¿El inversor? No, al contrario, el no inversor. Ah, ok, por la entrada. Es la sí, configuración. sí, sí. Ándale, es la entrada la que te va a dar el tópico, el tip. ¿Por dónde está entrando el voltaje de entrada? En la terminal no inversora. Ah, solamente confirmas que hay realimentación negativa. Ah, entonces la configuración no inversora. Te quedas con la configuración no inversora. ¿Sale, vale? Otro tip, observa. ¿Qué sucede si la frecuencia del voltaje de entrada, del voltaje de salida, cuando se retroalimenta, es tal que ve en C1, un cortocircuito? ¿Que ve en C1 es un corto? Ajá. Porque va a haber alguna frecuencia en la que este capacitor C1 que acabo de marcar va a ser un corto. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, en frecuencias muy bajas, ¿no? No, eso no lo sé porque no te he puesto el valor. Ok. Pero lo que sí es cierto es de que este capacitor va a haber una frecuencia en la cual es un corto. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿No sería un circuito abierto, profe? En DC sí sería un circuito abierto o en muy bajas frecuencias, ¿no? Ajá. Sí, esto sí. Y ahí no interviene. Pero va a haber una frecuencia en la cual este capacitor se convierte en un cortocircuito. No sé cuál. Sí, sí quede claro. O sea, lo que me importa es que haga el análisis generalizado. Va a haber una frecuencia en la cual este capacitor se convierte en corto. ¿Qué sucede, Tomás? Pues entonces... eh,
Pues ya no, ¿cómo se llama? Ya no afectaría, ¿o sí? No, todo el voltaje de la Se iría, entrada. Ujú. pues todo el voltaje se iría por, A tierra a través del ajá, capacitor. Es decir, este capacitor haría un cortocircuito aquí, no hay voltaje entrando al amplificador operacional. No sé si me doy a entender. sí, Sí, sí queda claro. Entraría una chiquimadre, ¿no? ¿Por qué? Porque todo se va por el capacitor. ¿Sí queda clara la idea? sí. Bien. Oiga, Es profesor, claro. Sí. y entonces aquí nos afectaría, por ejemplo, los que, nos afectaría, por ejemplo, el offset, si es que le reducimos el offset con un Ex capacitor. Excelente, excelente. Fíjate bien, vamos a suponer un offset viajando, un offset viajero, ¿vale? Entró Ajá, por aquí la señal y el offset viajero llegó aquí. El offset viajero logra realimentarse negativamente porque estas resistencias no le impiden regresar a la terminal inversora. ¿Sale, vale? Pero ¿qué sucede con el offset viajero de DC cuando trata de pasar de aquí hacia acá? pues ya no se puede. Ya no se puede. Ese es uno de los pocos circuitos en los cuales el offset te la pela pop. Ah, ok, entonces pues no. De hecho, si le ponemos el capacitor para eliminarlo, afectaría también el circuito, ¿no? ¿Cuál circuito? ¿El capacitor para eliminar qué? El ¿O el offset. resistor? No, ¿a qué te refieres? ¿Qué le Ajá, añadimos? Ajá. sí, si al principio nosotros le añadimos un capacitor extra para eliminar el offset, afectaría el circuito. Sí, 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 sí. Añadir capacitancias a este circuito, recuerda lo que dijo aquí, ¿sí? ¿Verdad? Si logramos controlar la realimentación positiva y logramos que se aplique en la frecuencia de corte del filtro, podemos hacer que este circuito funcione chido. Cualquier capacitancia parásita te va a alterar esto. Tu Ok, protoboard o va a ser tu amigo o tu enemigo. Porque él tiene capacitancias parásitas. ¿Sale, vale? sí, profesor. Por el offset, don't worry. ¿Sale, vale? Bien, ahora fíjate bien, apóyame leyendo todo lo que está en este párrafo, por favor. Profesor, Conectemos el capacitor por arriba del amplificador operacional y sustituyamos los componentes por cajones de impedancia. De esta manera obtendremos expresiones generalizadas que serán de gran utilidad para el análisis subsecuente de otras configuraciones que usa el amplificador operacional. Muy bien, lo que vamos a hacer es, si te das cuenta que C2 iba por abajo, ahora lo hacemos pasar por arriba, Sí, ¿sale, vale? Y observa que Z1 es R1, Z2 sería R2, Z3 constituye C1, ¿sale, vale? ¿Está el C1? sí, profe. Perdón. Y C1, ¿sí? Está sustituye a lo que sería Z3. Yo coloco ahora Zetas. ¿Estás de acuerdo conmigo, Horacio? Sí. Porque ahora lo que quiero es llegar a una solución generalizada. Nombro al voltaje que está aquí Vn. N de negativo, pero pues ya saben que no me gusta ocupar ese término. Y Vp de terminal positiva. Mi estimado Horacio, cuando hay realimentación negativa, este voltaje es el mismo que este. Eso es lo que debemos grabarlo, ¿sale, vale? Ok. El concepto de tierra virtual no me gusta que se acostumbren a ese concepto. Si hay realimentación negativa, los voltajes en la entrada no inversora e inversora son iguales. Entonces, este voltaje es el mismo que este voltaje. ¿Sale, vale? Sí, profe. Bien, entonces, si tú te das cuenta, tengo B de entrada, tengo B de salida, y estos son asignaciones dummy. ¿Estás de acuerdo? Lo único que sé que este voltaje y estos son iguales. Ahorita vamos a buscar quiénes son ellos. Bien, como tengo dos fuentes aplicadas al circuito, por esa razón empleo superposición. ¿Sale? Apóyame leyendo esa parte. Ok. Por superposición, el voltaje Vp es el resultado del voltaje de entrada con la fuente de voltaje de salida. Salida pacificada y que denominaremos Vp de entrada.
más el efecto del voltaje de salida con la fuente de entrada pacificada que denominaremos Vp de salida. Sí, lo que ya hemos hecho de pacificar fuentes, ¿no? Quiero conocer este voltaje. Como quiero conocer este voltaje, en un primer procedimiento pacifico esta fuente y veo cómo contribuye el voltaje de salida para Vp. En otra parte del mismo procedimiento, pacifico ahora Vsal y determino cómo contribuye V en este Vp. ¿Queda clara la idea? Sí. Ok, ahora, por otro lado, más adelante vamos a hacer lo siguiente. Vsal es la única que contribuye para formar parte de Vn. ¿Estás de acuerdo? Si tú te das cuenta, Vsal está aquí. Sí. Entonces, Vsal se aplica a este divisor, ¿sí? El análisis de circuito generalmente lo hacemos de izquierda a derecha, pero aquí en esta retroalimentación es importante hacerlo de derecha a izquierda. ¿Sí te queda claro? Sí. Más adelante, cuando veamos algo de realimentación ya más profunda, te vas a dar cuenta que eso va a ser de bastante utilidad. Entonces, si Vsal está aquí, entonces ese Vsal contribuye con una fracción, que es la fracción que cae en R3, ¿verdad? R3 entre R3 más R4 por Vsal va a constituir Vn. ¿Sí te queda claro? Sí, sí. Muy bien. Bien, Profesor. entonces vamos a avanzar. ¿Sí? ¿Quién habló? Como yo, David. Uh-huh. Como habíamos dicho, Vp va a ser igual a Vn, ¿no? Entonces, una vez conociendo Vp, ya podríamos no hacer el divisor de voltaje entre R3 y R4 con respecto a V de salida. No, son cosas distintas. O sea, sí Estás tiene que viajando por ser. dos momentos distintos. Recuerda que los voltajes son iguales, Ajá. no las corrientes. La corriente no puede fluir de aquí hacia allá No. y ninguna corriente de arriba puede fluir hacia acá. Por ende, determinando uno, conoces indirectamente el otro potencial nada más. Pero por como las corrientes no pueden fluir, tienes que hacer el análisis. Tienes un circuito abierto. ¿Y ¿Sí? el resultado no sería el mismo entonces? No, al final vamos a igualar. Este voltaje que estamos encontrando por allá arriba, lo vamos a igualar con este voltaje que está aquí abajo. ¿Es correcto eso? Ok. Pero no, encontrando esto, determino esto. Vale. No sé si me doy a entender. Primero determinas esto porque tienes la superposición de V de entrada y V de salida. Después determinas Vn porque para su contribución solo funciona V de salida. ¿Sí queda claro? Sí, ok, ¿Sí? ya. Profe, Bien. Mi estimado Horacio, ¿sí te das cuenta de esto que estoy haciendo aquí? Dime, ¿es correcto? Sí, ya lo separó, ¿no? Ya lo separé. Fíjate bien. V de salida lo mando a 0. Es decir, aquí, V de salida lo mando a 0. Como está en 0, Z4 entonces lo pongo aquí al centro. Sí. ¿Sí? Es decir, aquí está, ¿cierto? Sí. ¿Verdad? Y entonces determino Vp. Yo aquí hago puro Thevenin. ¿Sale, vale? Hago Thevenin, es decir, separo la carga, que sería Z2 y Z3, y determino el equivalente de Thevenin constituido por estos elementos. Z1 y Z4, ¿no? Okay. Ajá. Y si te das cuenta, una vez que hago eso, solamente me dice que es el voltaje de Thevenin, es el voltaje de entrada en C4, por C4 entre C1 más C4, ese es el voltaje de Thevenin. ¿Sale, vale? Sí. Y el otro procedimiento de Thevenin te dice que te colocas aquí, pacificas la fuente y determinas la impedancia de Thevenin al cortocircuitar la fuente. Y por eso te da este. Z1 por Z4 entre Z1 más Z4. El paralelo. ¿Sale, vale? Sí. Entonces mi equivalente de Thevenin ya tiene dos términos, que están dados por esto. ¿Sale, vale? Ok. Bien. Ese es uno. Si tú te das cuenta, ya cuando sustituye estos chunches, ya me da algo muy grandote, esa madrizota, ¿no? Sí. Todo esto. ¿Sale? Esa es la primera parte del procedimiento. La otra parte del procedimiento, ¿cuál sería? Pacifico V de entrada, ¿verdad? Y Sale, con vale. salida, ¿no? Y vemos el efecto del voltaje de salida. ¿Sale, vale? Bien.
Entonces vamos Sí. a colocar P de entrada pacificado, ¿sale, vale? ¿Ya te diste cuenta? Sí. Por ende, Z1 lo mando a tierra, perfectamente porque se va a tierra, ¿vale? Ajá. Y me quedo con un circuito al cual entro a través de Z4, efectivamente, Besal, entro a través de Z4, Z1 está en medio a tierra, ¿verdad? Y se parece mucho al otro, ¿no? Y Z2, Z3. El procedimiento es el mismo, ¿no? ¿Sí estás de Sí. acuerdo? Uh-huh. Agarro, tomo los Thevenin, y me queda esta expresión. La contribución del voltaje de salida para BP es esto. ¿Estás de acuerdo? Sí, profesor. Como ya encontré la contribución de entrada y de salida, pues ahora solamente sumo, Sustituye, ¿no? ¿no? Sí, exactamente. Al... Sumo. ¿Sí? Para BP, el principio de superposición me da todo este desmadre, ¿no? ¿Sale, vale? Sí. Todo este desmadre, que es la ecuación, ¿no? Hasta aquí. ¿Queda clara la idea? Sí, profesor. Ahora, comentábamos hace rato, la otra es cuánto vale Bn. Y para Bn solo contribuye Bsal. ¿Sale, vale? Bien, Sí. entonces tenemos un divisor y aquí está ese divisor. Bn es Bsal, ¿verdad? Como estoy trabajando por la derecha, aplicado en R3 entre R3 más R4, ¿sí? Bsal se está aplicando a este divisor y lo que cae en R3 es lo que constituye Bn. ¿Estás de acuerdo? Sí, profesor. Muy bien, entonces por esa razón la expresión que aparece allí es correcta. Como Bn es Bsal por R3 entre R3 más R4, pues ahora me resulta muy fácil sustituir quién es Bsal. Y mira lo que salió. Bsal es Bn por 1 más R4 entre R3. ¿Ya reconociste esta expresión? Ya era de las primeras que habíamos visto, ¿no? Era la primera que hemos visto. De hecho, si tú te das cuenta, sería la de retroalimentación entre esta, considerando Bn. ¿Sale, vale? Sí. Bien. Ahora, yo le voy a llamar K a este elemento. Ok. ¿Sale, vale? Entonces, B de salida va a ser igual a K veces Bn. ¿Sale? Ok. Y entonces, ahora sí aplicamos el criterio. El amplificador operacional es ideal, lo que significa que el voltaje BP es igual al voltaje N. ¿Sale, Sí. vale? Entonces, como ya conozco Bn, que es igual a BP, entonces, ¿qué voy a hacer? En esta expresión sustituir todo el mololongo anterior. Porque todo esto que está aquí arriba, ¿qué es? BP. ¿Verdad? Y es un desmadre, ¿no? Y aquí empieza el cotorreo, ¿no? Shalala, 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 y yo hago todo el desarrollo algebraico. Ok. Pues porque a mí me gusta, ¿no? Pero no es necesario que ustedes lo desarrollen, ¿no? ¿Sale, vale? Quiero que Sí. lleguemos entonces a esta expresión. Por esa razón me interesaba la expresión generalizada. ¿Tienes el otro documento de la expresión generalizada? ¿Te acuerdas que este circuito tenía una expresión generalizada? Ok. Sí, Creo fue que otro sí. apunte que les di hace mucho tiempo. Sí, creo que sí, nada más que no recuerdo bien cómo se llama. Bueno, aquí, si tú compararas la expresión que está aquí con la expresión que obtuvimos acá, ¿Sería la misma? papá, ¿qué crees que veías? ¿Lo Que mismo? el único elemento que las distingue es este. En el otro, esto no existe. En este, sí existe. Ok. Es decir, yo te puedo poner ahorita, sin ningún temor a equivocarme, yo te puedo decir, esta expresión corresponde a este circuito o a este circuito. ¿Tu respuesta cuál sería? Debido No, a que porque aquí aparece este elemento 1 menos K, pues obvio es
al que tiene el amplificador operacional. ¿Sale, vale? Ok, sí, ya. ¿Sale, vale? Si tú lo revisas, te vas a dar cuenta de este pequeño Cambio. detallito. ¿Sale, vale? Sí. Bien. Sí, profe, confirmo. Muy bien, ¿quién dijo? Yo. Yo, profe, yo lo busqué y sí. Muy bien, Sí, muy tiene bien, muy razón. bien. ¿Y quién dijo yo, camarada? Fue Josué, creo. Pacheco. Josué. Gracias, Josué. Muchísimas gracias, porque sí, hijo. O sea, si sí confirman esto, entonces ocupar generalizaciones nos lleva para empezar, mijo. Si tú te das cuenta, yo puedo sustituir Z1, Z2 y Z3, ¿verdad? Por arreglos. Y entonces estos filtros se convierten en una cosa verdaderamente loca, ¿no? Pero el objetivo no es complicar las cosas. Bien, ahora, en esta ecuación, que es la ecuación generalizada, ¿sale? Yo ahora propongo sustituir, lo que ya sabíamos, es decir, sustituir estos componentes. ¿Sí queda claro, mijo? Sí, ya con valores reales, ¿no? No, ahorita con valores, considerando resistencia capacitor, porque todavía no pongo real, valores, Ok. ¿sale, vale? Sí. Y nos lleva a esta expresión, obsérvala. Si tú te das cuenta, esta expresión, obsérvala cuidadosamente. Sí. ¿Ya la viste? Sí. Ahora voy para arriba. Es igual a la que teníamos hasta arriba, ¿no? Ajá. Exactamente, es igual. Es J omega Ah. al cuadrado más R1 por C2. Ajá, ok. A excepción, el único que debes de tener cuidado, a excepción de que en esta expresión observa quién aparece. Aunque el detallito. No me gusta. El detallito, que uno de los elementos, el producto R1, R2, se multiplica por 1 menos K. Ok. ¿Ya te diste cuenta? Observa Sí. esta. No parece. No aparece. Observa esta. R1 por C2 por 1 menos K. Sale, Y ¿vale? ahí es cuando ya R1 sabemos por que estamos C2. agregando el amplificador, ¿no? Exactamente, camarada. Es decir, esto en un examen, pues, ¿qué te provocaría? Convulsiones. Confusión, a menos que sepas lo que estoy preguntando. Profesor, ¿Sí? ¿Quién habló? K1 era 1 más R4 sobre R3. Efectivamente, camarada, así es. K, esta K es esto, amigo. Aquí está. ¿Capichi? Sí. Sí, excelente. Ese todavía no lo sustituyo. ¿Sale, vale? Ya lo iba a cambiar hace tiempo. Sí se dan cuenta que viene la revisión del 2015. No, eso ya tiene 6 años. Pero cuando este documento empezó a circular por allí, otros profesores le quitan el nombre aquí, le quitan estas madres. Y como no saben de dónde vienen los términos, más adelante vamos a ver esta acá y les voy a decir por qué razón la vamos a cambiar. Más adelante. ¿Sale, vale? Entonces, ¿Sí? ¿Quién habló? Adelante, Priscila. gracias. Entonces, ese K sobre todo eso, ¿es nuestra ganancia nada más? 1, aquí recuerda que esta acá es 1 más R4 entre R3. Como sustituyes la K también aquí, 1 más R4 entre R3, este 1 se anula con el 1 de acá, Ok. y te queda un signo negativo. Sí. Y esta K que tienes acá arriba, 1 más R4 entre R3, va a provocar que este voltaje de salida entre voltaje de entrada se amplifique. Ok. Si eso es a lo que te refieres. Entonces la K solo es nuestra ganancia, no todo eso. 1 más R4 entre R3. Prefiero que te la grabes así. Es Ok. 1 más R4 entre R3. ¿Sale, vale? 1 más R4 entre R3 sería nuestra ganancia. Exactamente. Que esa va a ser la ganancia. Gracias. Bien. Ahora, Horacio, Sí, profe. si tú te das cuenta, aquí hay un riesgo, papá. Un riesgo por partida doble. Primer detalle. ¿Estás de acuerdo en que como K es 1 más R4 entre R3? Sí. Entonces, este 1
menos el 1, pues bueno, ahí da 0, pero te va a dar menos R4 entre R3. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y por otro lado, hay un signo negativo. Cuando tienes un denominador en el cual conviven signos positivos y signos negativos, la probabilidad de que tengas 0 es altísima. Y si esto se convierte en 0, ¿qué crees que va a salir con el voltaje de salida entre el voltaje de entrada? Pues lo vamos a indeterminar, ¿no? Se va a indeterminar. Y entonces nosotros como ingenieros no podemos supeditarnos a las explicaciones de los matemáticos. Para nosotros debe haber una explicación. ¿Eso qué significa? Indeterminar el denominador, ¿qué significa? Y entonces lo vamos a encontrar en otra área de trabajo que se llaman osciladores. ¿Sale, vale? Ok. Bien, por el momento observa que viene esta expresión. Esta expresión la comparo con la definición general de filtro. ¿Sale, vale? Esta es una definición general de filtro activo de orden 2. K, que está acá, es esta H. ¿Sí te das cuenta de esto? Sí. Okay. Ahora te pregunto, ¿quién es 2πf en esta expresión, en esta sección? Omega, ¿no? Omega, exactamente. Omega está al cuadrado. Entonces ya tienes omega aquí arriba, el cuadrado, incluso el signo negativo. ¿Sale, vale? Entonces ya todo esto está allá. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces lo único que te está faltando es 1 sobre 2πfc al cuadrado, que es igual a esto. Ok. ¿Sí o no? Profesor, ¿Sí? ¿Quién habló? yo, Grande Vázquez, estoy como que estoy un poquito confundido con lo de la K. ¿La K es el voltaje de salida por 1? No. La K es esto. ¿Y BN qué es? Bn era un voltaje dummy. Ah, cierto. Ah, ¿Sí? por el divisor de voltaje. Ándale. Ah, ok, ya entendí. ¿Sale, vale? Sí, ya. Sí. Con este circuito no es... se entiende tu pregunta, mijo, porque lo analicé de manera distinta a lo que hemos hecho hasta ahorita. Analizar de la derecha a la izquierda, no para todos es claro. ¿Quién más habló? Yo hablé también. Ok, perfecto. ¿Sale, vale? Bien, Horacio, continúo contigo. Sí, profe. ¿Estás de acuerdo entonces en que menos omega cuadrado es este signo negativo? Sí. Este 2πf, bla, bla, bla. Entonces lo único que resta es que el producto R1, R2, bla, 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 ¿a quién es igual? A 1 sobre 2πfc al cuadrado, ¿cierto? Sí. ¿Qué es esto? ¿Sí o no? Sí. Y entonces de aquí se deduce quién es la frecuencia de corte. ¿Capichi? Ah, ok. Sí. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Bien, Sí. Ahora fíjate bien. Vamos a ver el siguiente. Aquí está todo este término. ¿Sale, vale? Ok. Y vamos a ver. Pues igual, menos J omega, ¿no? Bueno, No hay signo negativo. Es J omega. Ajá. Sí. El numerador es J omega. Esto. Y entonces, ¿quién es Q por 2πfc? Todo esto, ¿no? Sí. Todo esto es, ¿no? Por ende, al hacer la igualdad, 1 sobre Q por 2πfc, ¿a quién es igual? A todo esto, que es lo que está dentro del paréntesis, ¿cierto? Sí. Que en realidad Q sería 1 menos K, ¿no? No. Son dos cosas totalmente distintas. Ok. Q no puede ser igual a 1 menos K. ¿De dónde supusiste eso, amigo? Está excelente la pregunta. ¿De dónde supusiste que Q era 1 menos K? Pues es que si eliminamos el término, nos quedaría 1 sobre 2πfc igual. Entonces... Observa todo el desarrollo que estoy haciendo, que va a contestar tu pregunta. Pensé que lo habías hecho por otra cosa.
pero no, observa. ¿Para ti sí te quedó claro cómo hice esta igualdad con esta sección? Sí. ¿Sí? Entonces no hay problema. Es esto es lo que vas a obtener al final del día. Y observa que al sustituir FC, que la tenemos arriba, ¿verdad? Mira lo que te da Q. Ok. Y 1 menos K, o K, mira cómo aparece aquí. Ya. ¿Sale? Por esa razón Q no puede ser K. Sí, ¿Sale, vale? Ya entendí. ¿Capiche? Sí. El 1 ya no representa ningún problema, porque este 1 que está aquí es este 1 que está acá. ¿Sale, vale? Sí. Esta K es este H, que viene aquí en el filtro. ¿Algún problema hasta ahorita, chicos? No, ninguno. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sale? Échale un vistazo a esta parte. Porfis, mijo. Apóyame leyéndolo, porfis. Ok. De FC representa la frecuencia de salida. El funcionamiento del circuito obtenido puede describirse en 3 etapas. En bajas frecuencias, F menor que FC, las capacitancias son circuitos abiertos y solo veremos el amplificador no inversor que ya conocemos con su ganancia de salida ABPB igual a K igual a 1 más R4 sobre R3. En la frecuencia de corte, F igual a FC, las impedancias de C1 y C2 son del mismo orden que R1 y R2 y se logra la retroalimentación positiva a través de C2, lo que provoca el mejoramiento de la Q. Además, la ganancia K aumentará la señal de salida, pues se obtiene la expresión de ganancia de voltaje AVPB igual a menos JKQ. En las altas frecuencias, F mayor a FC, conforme las capacitancias se conviertan en cortocircuitos, la señal será aterrizada a través del capacitor C1 y como consecuencia se extinguirá la señal en la salida. La señal se atenuará gradualmente siguiendo AVPB igual a menos K por FC sobre F al cuadrado. Esta es la condición que le da su nombre al filtro, pues las señales serán atenuadas por la razón de frecuencias elevadas al cuadrado, y debido a que hay una potencia de 2 de la atenuación de frecuencias superiores, decimos que tenemos un filtro pasabajas de segundo orden. Chíguele. En algunas ocasiones se utiliza la siguiente igualdad, alfa igual a 1 sobre Q, que es conocida como relación de amortiguamiento. De hecho, esa alfa, ustedes lo vieron en el Cutler, como delta, ¿sale? Y te decía la delta, bla, 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 bla. Bien. Aquí, en este ejercicio se los iba a dejar de tarea. Les estoy mostrando los apuntes que son del profe, ¿no? Y pues bueno, ya ni pedo, ¿no? Ya no pude cambiar el apunte, pero este era un ejercicio. Determine la expresión generalizada del filtro pasivo, ¿sí? Sustituye a los valores. Este es para un filtro pasivo, fíjate bien, filtro pasivo pasa altas. Okay. ¿Qué significaría en el filtro pasivo pasa altas? Que no interviene ningún amplificador. Pasivo sería confirmar el capacitor lo pones aquí, el capacitor lo pones en donde está la resistencia, intercambias, ¿verdad? Sí. C2 lo pones en donde está R1 y C1 lo pones en donde está R2. Intercambia las resistencias por los capacitores. ¿Sale, vale? Sí. Y entonces, ya que tienes el filtro pasivo pasa altas de orden 2, ya aquí de hecho debería de haber dicho activo. Sí, porque ya estamos en filtros activos. ¿Sale, vale? Y entonces hace la sustitución, comparabas con esta, la expresión de un filtro activo pasa altas de orden 2 es así. Observa la diferencia. Profesor. ¿Sí? ¿Por qué se llama activo y por qué pasivo? Ah, perfecto, excelente pregunta. Pensé que había quedado claro desde el principio, porque estamos colocando un componente activo. Cuando estás aquí,
no hay ningún componente activo. No hay ningún componente que requiera polarizar para que muestre sus características. Aquí son resistores y capacitores, son pasivos, ellos no dan ganancia, no requieres polarizar. ¿Sí me doy a entender, Abdiel? Sí, Pero aquí ya tenemos el operacional. estamos ocupando el operacional. Aquí cuando hablo de activos, estoy hablando de amplificador operacional, pero aquí puedo poner un transistor, ¿eh? Puedo poner un diodo, arreglos de diodos y transistores. ¿Sí queda claro? Sí. Bien, ok. Entonces, cuando en el circuito está implicado algún algún operacional, se convierte en un circuito activo. Exactamente. Ajá, para distinguirlo de los pasivos que solamente utilizan componentes, resistores, capacitores e inductores. ¿Sale, vale? Ok, ya quedó claro. Ajá. Un transformador es pasivo, ¿eh? Bien. Ok. Continuamos. Vamos a ver. Bien. Aquí se hace el comparativo, Horacio, con este. Sí. Y se obtiene esta frecuencia y se obtiene esta Q. ¿Ah? Era un ejercicio que tenían que hacer, pero pues ya les di la respuesta. Okay. Qué pex. La llamada terminará en 10 minutos. Ya viene por terminar. Bien, cuando regresemos... ¿no? Bien, fíjate bien, mijo. Sí. Van a simular, ¿sale? Van a colocar su amplificador operacional. Van a colocar su amplificador operacional. Van a elegir los componentes partiendo de los datos que estoy proponiendo aquí. Primer simplificación. Haga que los componentes se relacionen por medio de factores de proporción. Y viene este procedimiento. Este es el primer procedimiento. Pero este procedimiento está aquí, largo, te da varios detalles. Prefiero que hagan la simplificación 2. Ok. ¿Sale, vale? Siguiendo este procedimiento, a ver si llegan a algo. ¿Sale, vale? ¿Cuánto tiempo te doy? Horacio. Sí, profe. ¿Cuánto tiempo tardarás en hacer esta simulación con la simplificación 2? Sí. Ok. ¿Cuánto tiempo tardarás? Pues unos 10, 15 minutos. 15 minutos, 9:25, 9:30, 40. A las 9:40 envío el nuevo vínculo. Recuerde, es la simplificación 2. ¿Sale, vale? Quiero que hagan la simplificación 2. Sí. Bien. Vale. 9:40. Retornamos. Chao. Con la simulación, con el intento de simulación. ¿Quién lo consiguió? Aún lo estoy simulando, profesor. Acabo de obtener todos los valores. Bueno. Profe, ¿lo quieren transitorio? Ya en estado estable. Okay. De hecho, en realidad, lo recomendable es que me ejecutes la simulación en el dominio de la frecuencia, José. Ok, profe. Creo que yo ya la tengo. A ver, vamos a... Si puedes compartir tu pantalla, por favor. Sí. Carlos. Muy bien. Muy bien, muy bien. Todo parece indicar que no tuviste ningún conflicto para el caso que tú pusiste aquí. Era la simplificación 2. Era la 2. ¿Cuál hiciste? ¿La 1? Hice la 1, sí. No, la 2 con la retroalimentación del capacitor. Pero si tú te das cuenta, aquí la ganancia K es 1. Lo cual provocaba
que si K es igual a 1, tú tendrías que haber hecho lo siguiente. Apóyame leyendo el documento. ¿Sale, vale? Ok. Voy a compartir mi pantalla y quiero que me apoyes. ¿Listo? Ya ves, cuando veas mi pantalla me dices, Sí, ya la ¿vale? veo. Sale, vale. Quiero que me digas qué dice aquí. Condición que se cumple si R4 se sustituye por un cortocircuito o R3 se sustituye por un circuito abierto. ¿Ya te acordaste de eso? Sí. Si R4 es un corto o R3 es un circuito abierto, fíjate bien aquí. Si R4 es un corto, eso es un corto, es un alambre, y R3 es un circuito abierto, pues, ¿qué es lo que tienes aquí? Un seguidor, ¿no? Ujú. ¿Sale, vale? Bien. Yo creo que ya ahorita, para términos de lo que voy a continuar, ya vamos a darlo por alto, porque lo tienen que hacer un filtro. ¿Sale, vale? Entonces, continúo contigo, mi estimado Carlos. ¿Sale, vale? Para que de una vez me apoye en ti para tu participación. ¿Ya viste este libro que les acabo de enviar? Este libro se los acabo de subir. ¿Ya lo bajaste de WhatsApp? ¿De WhatsApp? Ajá, lo subí Ya, en WhatsApp. sí. ¿Ya lo bajaste? Ya lo acabo de bajar. Ok, perfecto. Este es un libro, yo le llamaría, pues para mí sería como clásico. ¿Sale, vale? Sale. Es un libro clásico. Lo publicó hace muchos años Texas Instruments. Era de circulación libre, ¿sí? Sin embargo, posteriormente Neunes lo imprime, pero este libro, si ustedes lo buscan, el Massachusetts Institute of Technology, el MTI, el MIT, lo tiene en su reservorio para que los alumnos lo bajen. Es un libro que ellos lo tienen abierto. ¿Sale, vale? Efectivamente, si ustedes entran a la página de Texas, este libro lo tiene libre. Bien, y vamos a ver el capítulo que nos va a interesar, que es el capítulo 16. ¿Sale, vale, mijo? Técnicas de diseño de filtros activos. ¿Sale? Me voy a la página 270. Porque está desfasado en páginas. Ahí está. Aquí están los filtros. Ajá. ¿Qué tal eres para traducir, hijo? César. Carlos. Carlos, ajá. Pues hay dos, sí. Me defiendo. ¿O tienes tu aplicación esta de Lens? No. No, pero pues me defiendo. Ok, Aunque va. no sería muy rápido. Ok, échale. Porfis. Introducción. ¿Qué es un filtro? Un filtro es un dispositivo que pasa una señal eléctrica a ciertas frecuencias o rango de frecuencias mientras previene que pasen otras. Impide, ajá. Los circuitos de filtro son usados en una amplia variedad de aplicaciones. En el campo de las telecomunicaciones, los filtros pasabanda son usados en las frecuencias de audio del rango de los 0 a 20 kHz para modernos procesadores de habla, podría decirse. Las altas frecuencias de pasabanda, los filtros de pasabanda de alta frecuencia, varios cientos de megahertz, son usados para selección de canales en centrales telefónicas. La adquisición de data la adquisición de datos generales. Si quiere ya lo tengo traducido, profe. A ver, gracias. Vasallemos, el compañero. Órale, pues, a ver. Dice, A ver.
Los sistemas de adquisición de datos generalmente requieren filtros de paso bajo anti-aliasing, así como filtros de ruido de paso bajo en sus etapas anteriores de acondicionamiento de señales. Las fuentes de alimentación del sistema a menudo utilizan filtros de rechazo de banda para suprimir la frecuencia de línea de 60 Hz y los transitorios de alta frecuencia. Además, hay filtros que no filtran ninguna frecuencia de una señal de entrada compleja, pero simplemente agregan un cambio de fase lineal a cada componente de frecuencia, contribuyendo así a una constante de tiempo de retardo. Estos se denominan filtros de paso total. A altas frecuencias, mayores a 1 MHz, todos estos filtros suelen constar de componentes pasivos como inductores, resistencias y condensadores. Luego se denominan filtros LRC. Muchísimas gracias. Bien, vamos a ver. ¿Quién sufrió era Carlos? Carlos, sí. ¿Alberto? No, Molina. Carlos Molina Escobar Carlos, Bala. Es tu segunda participación. ¿Y quien nos apoyó leyendo en español, quién fue? Yo, Tomás Sánchez Villamil. Sánchez Villamil. Ok, entonces en ambos es su segunda participación, ¿sale, vale? Gracias. Muy bien, entonces nosotros, si nos damos cuenta, pues los filtros nos van a acompañar para varias aplicaciones, ¿sale, vale? Este es el libro en el que se van a basar. ¿Ya viste que es el capítulo 16, mi estimado Carlos? Sí. Y este capítulo nos va a narrar. ¿Ya viste que esta configuración es la que empleamos allá? Sí. ¿Ya sí. viste esta? El capacitor pasando por arriba. Y el caso que te pedí elaborar, ¿estás de acuerdo en que fue este, no? Sí, donde era de... donde se cortocircuitaban las resistencias, ok, sí. Y ahí te va, ahí te va. ¿Te acuerdas que yo llegué a esta expresión generalizada, no? Ajá. Sale, ¿vale? Fíjate bien, Y yo te pedí la simplificación 2, ¿sí o no? Y con la simplificación 2, yo quería que tú llegaras, ¿verdad? A exactamente como dice aquí, condición que se cumple si R4 se sustituya, bla, 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 ¿verdad? Porque, ¿sí, ¿quién habló? Yo ya tengo la simulación, nada más que no sé en qué tiempo correrlo. No, es en la frecuencia. Ya ahorita ya no vamos a trabajar en ella, mi estimado David. ¿Vale? Es en el dominio de la frecuencia, porque son filtros, David. ¿Sale, vale? Y ya después pasamos al dominio del tiempo para ver los efectos. Bien, Carlos, continúo contigo. ¿Sale, vale? Si te das cuenta, esa simplificación 1 que propongo yo aquí, la simplificación 2 que yo te propuse, me llevaba a este circuito. ¿Estás de acuerdo? Que Texas propone y trata de resolver. Bien, ahora te voy a comentar. ¿Cuántas simplificaciones propongo yo? A ver. ¿Ya vi? Esta es la 1, donde hay 3, ¿no? Son simplificación 1, simplificación 2, simplificación 3, simplificación 4, ¿sale? Te propongo 4 simplificaciones. ¿Sale, vale? Con esto que quiero puntualizar. ¿Te acuerdas cuando estabas leyendo, tus compañeros estaban leyendo el Cedra Smith sobre filtros? Ajá. Y decía, hay libros dedicados al diseño de filtros, O sea, este tema es muy abundante y nosotros no nos vamos a dedicar totalmente a filtros, solamente le estoy dando un breve viaje. Esta configuración se denomina Silent Key. Así como la ves, esta configuración se denomina Silent Key. Esto. Bien, ahora le van a dar una leída a todo este documento. ¿Sale, vale? Todo este documento, así como al Cedra, que ya lo tienen que estar transcribiendo, este capítulo del 16 ya lo tienen que estar traduciendo. Quiero que observes varios detalles de los filtros. ¿Sale, vale? Acompáñame y quiero que me digas, ¿ya viste los nombres que reciben?
Sí, Butterworth Low Pass Filter. Muy bien, ese es uno. Quiero que observes un detalle muy interesante. Este filtro, no sé si te das cuenta que el fenómeno que se ve aquí es en la parte de la pasabanda se presenta este fenómeno. ¿Cómo lo traduces eso, amigo? Planura, planicidad es plano, es decir, esta área, esta sección que voy a marcar aquí, esta sección, lo que te dice es de que va a permitir el paso de las frecuencias con la misma amplitud todas. Fíjate bien. ¿Ves este que es el primer orden? Ajá. Si tú te das cuenta, su curvatura llega hasta acá. Entonces, el Butterworth de bajo orden, su planicidad quizás se extingue alrededor de esta zona, porque después empieza a bajar. Pero observa los otros órdenes. Si te das cuenta, el segundo orden, el tercer orden, el cuarto, el décimo orden, observa cómo viene hasta acá y su planicidad hasta dónde está, hasta acá. ¿Ya viste? Uh-huh. Es el único filtro que es plano en la banda de paso. Ajá. Vamos a ver otro filtro. ¿Sale, vale? ¿Cómo se llama este? Ay, está complicado. Es Chebyshev. Chebyshev, ajá. Sí. Es un filtro pasabajas. Sí, ¿verdad? Chebyshev. Observa que ¿qué sucede en la banda de paso? ¿Ya viste Sí. todo? No es oscilaciones, son, si tú te das cuenta, sobre tiros. Sí, estamos porque estamos en la frecuencia, ¿no? Ahí estamos en el dominio de la frecuencia. Pero hay algo que es importante de este filtro. ¿Te acuerdas que había una definición de Cedra? ¿Sí? De los filtros relacionado con pared de ladrillo. ¿Sí te acuerdas de eso? ¿De esa lectura? Ajá. Bueno, este filtro, no sé si te das cuenta que en el noveno orden, mira cómo es casi una recta, mira. No sé si te das cuenta de este noveno orden. Sí. ¿Sale, vale? Cosa que no tiene el Butterworth. No sé si te das cuenta. Mira, el décimo orden, observa el décimo orden aquí, Sí, como, está más inclinado. Entonces, ¿qué ventaja tiene el filtro Chebyshev? Pues tiene un comportamiento más ideal, por así decirlo. Más parecido al ideal en esta banda, ¿verdad? ¿Sí o no? Ajá. Pero podemos decir de la banda de paso, estos sobre tiros, pues, tan cabrón, ¿no? Uh-huh. Ahorita que le quité que le puse en corto las resistencias, me apareció un sobretiro, pero en la banda de abajo, ya la que no pasa. No, de hecho vamos a platicar sobre lo que les dé la próxima sesión basados en esta información, ¿sale, vale? Vamos a estar manipulando esto y el documento del Cedra Jóvenes. Se abocó la clase de hoy. La próxima sesión necesito que le den una lectura a este libro, ¿sale, vale? A este. Y al Cedra y al apunte que les envié. Que tengan un excelente día. Nos vemos el día jueves, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, el jueves. Sí. Sí, Bien, profe. jóvenes, que tengan excelente día. Bye, bye.